Claramente, si encontramos contradicciones o errores en el texto bíblico, la verdad de sus afirmaciones, por lo menos en esas afirmaciones específicas, queda descartada, y por lo tanto la verbalidad de la inspiración es nula. Algunos casos pueden ser los siguientes. Una contradicción simple. En Hechos 9:7 y en Hechos 22:9, Pablo relata su conversión. En Hechos 9:7 dice que los que iban con él, rumbo a Damasco, oyeron el sonido de la voz del que hablaba con él. Pero en Hechos 22:9 dice que los que iban con Pablo no oyeron el sonido de su voz. ¿Por qué existe esta contradicción? Sencillamente porque nadie que cuenta una historia 3 veces la va a contar de la misma manera. Los humanos tenemos errores y solemos equivocarnos en algunos aspectos y detalles. Te aclaro, a veces hay que buscar estas contradicciones y errores en manuscritos griegos, porque las traducciones tienden a diluir estos errores. Una cita equivocada. Mateo 27, 3 al 10 dice que la siguiente cita la dijo el profeta Jeremías. Ahora, esta cita está en Zacarías 11, 12. ¿Por qué existe esta equivocación? Porque muchos autores citaban las escrituras de memoria y a veces incorrían en una confusión de cita y autor. Posiblemente el autor del Evangelio de Mateo esté pensando en un suceso que acontece en Jeremías 19, donde puede ser que algunas palabras o algunos conceptos tengan algo que ver con la cita de Zacarías, pero la cita a la que hace referencia está en Zacarías, no en Jeremías. Un emplazamiento incorrecto. En Marcos 5:1, en Mateo 8:28 y en Lucas 8:26 se cuenta la misma historia. Un endemoniado al que Jesús sana y liberta, y echa a esos demonios a los cerdos. En Marcos 5:1, la palabra que describe el gentilicio de los que habitaban en esa región es gergesenos. En Mateo 8:28 es gadarenos, y en Lucas 8:26 es gergesenos. ¿Por qué existe este error? Porque los evangelistas no fueron completamente testigos oculares de todo, sino que recogieron las tradiciones apostólicas, hechos que tuvieron que contextualizar, y en ese proceso fueron falibles. Un error cronológico. En Génesis 1:25 y 26, Dios crea primero a los animales y luego al hombre. En Génesis 2:7 y 8, forma al hombre y luego en 2:18 al 22 crea a los animales. ¿Por qué existe este error? Los autores probablemente eran conscientes de esta contradicción, pero ellos están recogiendo dos tradiciones diferentes del relato de la creación. Las dos tienen objetivos teológicos diferentes, y cada una cumple eficientemente ese objetivo, y por lo tanto había que mantenerlas, y la ensamblaron en un solo relato. Un error histórico. En Daniel 5, 29 al 31 se dice que Darío el Medo tomó el reino caldeo de Belsasar. Pero Belsasar no fue un rey caldeo, sino un príncipe del reino, y no fue Darío el Medo quien tomó el reino caldeo, sino Ciro el Grande de Persia. Los eruditos sitúan la redacción de este texto, el de Daniel, en el segundo siglo antes de nuestra era, y está narrando circunstancias que habían acontecido hacía 300 años. El género literario del texto y la circunstancia del autor respecto a los hechos condicionan parcialmente la precisión histórica. Por eso probablemente el autor haya incurrido en este error. Un error teológico. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Eclesiastés 9:5. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. A veces, los estados de ánimo de los autores bíblicos y sus contextos determinan que su perspectiva teológica sea diferente, y por lo tanto sus escritos manifiesten doctrinas diferentes. También puede haber una evolución o progreso en la comprensión teológica y por lo tanto reflejar en los escritos diferentes destinos o extensiones escatológicas. La Biblia manifiesta diferentes vertientes teológicas en diferentes tiempos y contextos, por lo cual es necesario abordar la teología con datos que son extrabíblicos para poder conocer la situación vital del autor y lograr ver el proceso de construcción teológica atravesado. Esto implica cierta incertidumbre respecto a qué elementos seleccionar del texto para anclar verdades doctrinales, y por tanto, la labor teológica no se limita a hacer una mera exégesis llana del texto para encontrar la verdad. Estos y otros conflictos narrativos sugieren que la inspiración verbal, en términos del planteo ortodoxo, no es posible. Te aclaro que creer que la Biblia pueda tener errores no anula que podamos hacernos del espíritu de lo que la Biblia transmite como modelo de revelación hipotético base para la praxis cristiana.